Bien, ya estamos grabando. Pues nada, de nuevo, buenos días a todos. Eh, Voy a compartirles pantalla. Perfecto. Y bueno, ya saben, si requieren preguntar algo, aclarar alguna duda, no duden en abrir el micrófono. Si es respecto a la clase, ¿no? Si es con respecto a notas o algo, por favor, al final de la sesión, estoy presto a escuchar sus eh, comentarios, sugerencias, etcétera. Bien. Por favor, me confirman si están viendo el PowerPoint. Sí, sí, señor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿El volumen de la voz está bien? Sí, ahí se escucha bien. ¿Se escucha perfecto? Bueno. Maravilloso. Y los escucho un poquito lejos. Bueno. Hoy tenemos entonces este paper del Max Planck Institute, que pues es uno de las universidades, de los centros de pensamiento más importantes de Alemania. Y tenemos entonces este paper de Stephen Birch y Stefan Liesel, la economía de la salud oral y de la atención sanitaria. Es un paper de 2015 y tiene algunas hipótesis que es interesante que testemos, ¿no? Bien. Ellos empiezan entonces haciendo una descripción, una explicación de qué es eso de la economía de la salud, por qué es importante esto, eh, cómo se relaciona, digamos, con los temas que hemos visto hasta ahora. Y ellos dicen, bueno, la economía de la salud principalmente trata de estos tres principios, ¿no? Encaminados a dar soluciones, ¿no? A problemas que tienen, pues, los sistemas de salud, ¿no? Principalmente. Y pues todas las tipologías de estos sistemas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sistemas públicos de salud, sistemas privados de salud. Bueno, ya sabemos que no hay sistemas 100% públicos ni 100% privados, salvo, bueno, 100% públicos en algunos países, tipo Cuba, tipo, no sé si en China o Corea del Norte, pero digamos que son como los casos más cercanos a ese arquetipo, ¿no? Del sistema de salud público. Y el privado, pues, de nuevo, pues sería, digamos, como Estados Unidos, aunque ya sabemos no es 100% privado, pues está el Medicare y está el Medicaid, que pues son iniciativas también de tipo público, ¿no? Aunque de tipo federal, ¿no? Cada estado de la Unión pues tiene eh, su propia legislación y sus propios presupuestos principalmente, ¿no? Y eso pues obviamente incluye pues en los planes de beneficios más o menos cosas, dependiendo del estado donde estén. Entonces, cuando hablamos de economía de la salud, principalmente lidiamos con políticas públicas en salud que intenten, por todos los medios, maximizar beneficios con los recursos disponibles. Con, pues, un axioma de la economía, y es que esos recursos disponibles, pues, son escasos, ¿no? Es decir, tenemos que lidiar con este principio de escasez, eh, el cual nos dice el paper, bueno, es el nivel de recursos disponibles por debajo sí, por debajo de las necesidades de la población. Es decir, en este caso, por ejemplo, sería la cantidad de odontólogos por tanto número de población, ¿no? Aunque vamos a ver más adelante que esto, pues obviamente es un criterio bastante arbitrario, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, con Otálvaro, que decían, bueno, hay una sobreoferta de odontólogos en Colombia porque hay 3 por cada 1000, ¿no? Cuando los países de la OECD tienen 1 por cada 1000. Estos autores dicen, bueno, esto es algo que sea canónico, es decir, o sea, es el deber ser de las estadísticas, que haya 1 por cada 1000, porque sí, porque no, es decir, cuál es el criterio, digamos, para decir esto es mucho o esto es poco. Entonces, pues bueno, digamos, pero obviamente sí hay
países donde esto, pues sí es algo constatable empíricamente que sí hay escasez, ¿no? Digamos, en algunos países del África subsahariana, en algunos países del sudeste asiático, sí efectivamente hay una escasez de odontólogos y en general de, de, de profesionales de la salud que pues obviamente inciden en el estado de salud de la población, ¿no? Entonces, este es un principio que es importante tener en cuenta. La escasez, pues es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Presupuestos muy ajustados, muchas veces muy precarios incluso, ¿no? Para poder hacer algún tipo de medida que mejore, ¿no? El nivel de salud o el estado de salud más bien de la población. Eh, Otro principio importante, derivado de lo anterior, es el principio de elección, ¿no? Dado que no tenemos presupuestos ni recursos ilimitados, pues entonces, ¿cómo hacer uso de aquello que sí tenemos, ¿no? Y, de nuevo, pues intentar maximizar esos beneficios con eso que es escaso, ¿no? Que es limitado, es el principio de elección, ¿no? Entonces, de todas las posibles intervenciones que tenemos, pues solamente podemos escoger una o dos porque tenemos recursos limitados, ¿no? Tenemos presupuestos muy ajustados. Y de nuevo, derivado de las dos anteriores, tenemos entonces el principio del coste de oportunidad. Entonces, esos tres principios limitan nuestra capacidad de hacer políticas públicas, de tomar soluciones, eh, perdón, de formular soluciones a los problemas que enfrenta el sistema de salud. eh, y es a partir de eso entonces que, pues eso, ¿no? Tenemos que arreglárnoslas con lo que hay. Entonces, el paper va de eso, ¿no? De cómo poder brindar algún tipo de solución dado estos tres principios. Y el último que me faltaba, el costo de oportunidad, pues es el sacrificio de elegir el uso de los recursos disponibles en una opción en detrimento de otra, u otras alternativas, ¿no? Entonces, de nuevo, esta elección nos cuesta, porque cuando elegimos A sobre B, pues obviamente estamos sacrificando a B. Y no sabemos si ese sacrificio nos implica un, un uso peor de los recursos o un uso mejor, ¿no? Entonces, frente a esto, pues la economía, como ciencia, pues proporciona una serie de instrumentos, de herramientas, que vamos a ver a continuación, para poder tener algún tipo de certidumbre, o más bien de reducir la incertidumbre frente a esta angustia, ¿no? Que nos produce, bueno, si realmente escogí la mejor opción, ¿no? Eh, realmente de todas las alternativas disponibles, me fui por la mejor de todas las opciones posibles, o la embarré, o me gasté el poquito presupuesto que tenía en la peor de las soluciones posibles o en aquella que no tenía ningún tipo de efecto, ¿no? Entonces, pues de nuevo, ya sabemos que antes de tomar decisiones, pues obviamente hay que modelar esas soluciones, hay que testear las hipótesis en modelos, ¿no? La economía entonces nos ofrece varios tipos de modelos, varias herramientas metodológicas para poder evaluar, ¿no? Si estas soluciones que planteamos a los problemas, pues realmente son eficientes o no en estos términos, ¿no? En los términos de que, pues efectivamente, de todas las opciones disponibles, me fui por la mejor, ¿no? Y que, pues, obviamente, esos recursos que son escasos me los gasté de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, es esto como de lo que va el paper un poco. Y a partir de eso, entonces, pues bueno, tenemos varios tipos de herramientas, unos desde la oferta, otros desde la demanda, es decir, estudios, modelos, que nos permiten hacer ese tipo sí, de modelados, ¿no? De experimentos, ¿no? Para saber qué es lo que más nos conviene. El primer tipo de experimentos o de modelos los tenemos es por el lado de la evaluación económica, ¿no? Para esto, ¿no? Para saber si efectivamente el costo de oportunidad es positivo o negativo, es decir, si efectivamente
la opción por la que nos fuimos es la mejor posible, si lo que sacrificamos realmente pues eran alternativas que no valen la pena, ¿no? Y tener algún tipo de certidumbre al respecto, ¿no? No quedarnos como con esa sensación, ¿no? De que de pronto esta no fue la mejor de las soluciones posibles. Entonces, dentro de la evaluación económica tenemos varios tipos de herramienta. La primera que es esta que se llama los retornos de la inversión, ¿no? Return of Investment, y se mide a partir de un indicador que es el QALY, ¿no? El Birch se inventa también otro indicador que es el QATI, ¿no? Así como el QALY es el año de calidad ajustado de vida, ¿no? El QATI sería como lo mismo, pero en vez de vida sería por diente, ¿no? No sé muy bien cómo traduciría esto. La calidad de vida del diente ajustado, ¿no? A cierto indicador. Este es un indicador de tipo tanto cuantitativo como cualitativo. Es decir, esto lo que mide es cuánto va a durar el beneficio de la intervención, ¿no? Y qué tanto mejora, ¿no? Digamos, sí, la vida del paciente, ¿no? Por lo menos la percepción que tiene frente a la situación en la que está, ¿no? Entonces, bueno, esto pues nos permite entonces estimar los costos y efectos adicionales del nuevo servicio en comparación con el existente. Siempre estos experimentos pues lo que buscan es esa comparación, ¿no? Esto ya lo hemos visto en sesiones previas. Cuando queremos medir el impacto de una solución o una intervención, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues medimos, ¿no? Una línea base de un tratamiento que ya se venga haciendo o simplemente una no intervención, ¿no? Es decir, un grupo de control y un grupo de experimento en el que pues tenemos entonces bajo los mismos estándares de población, las mismas características de la población, tenemos entonces una intervención en la cual pues eso, ¿no? Testeamos otro tipo de tecnología, otro tipo de tratamiento y medimos entonces pues cuál es el que produce este quali, ¿no? Esta mejora tanto cuantitativa como cualitativa de acuerdo a estas dos intervenciones. Y pues el autor nos propone, digamos, este ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues esto, ¿no? Es decir, teníamos, pues arrastramos, digamos, un tipo de intervenciones en la cual, pues, a los pacientes les suministraba resinas, ¿no? Y, digamos, pacientes que también tengan, pues, cavidades, caries muy avanzadas, pues también se les proporciona estas amalgamas y medimos entonces, pues, bueno, el diente como evoluciona, ¿no? Cómo se adapta a esto y si le permite al paciente, pues, tener un mayor grado de satisfacción, ¿no? Frente a la tecnología previa, ¿no? No sé si estéticamente es mejor, si tiene mayor durabilidad, eh, si no tiene, digamos, algún efecto secundario. Muchas de las resinas las cancelaron fue por eso, ¿no? Porque producían algún tipo de químico que no era, pues, sano para el organismo. Y pues bueno, digamos, la amalgama ganó, digamos, en este indicador, ¿no? Es decir, el retorno a la inversión pues fue superior en el caso de la amalgama frente a la resina y pues esto lo midieron a partir de ese instrumento. Eso lo traigo a colación porque en las gráficas de nuestro modelo de simulación, el de Rethink Health, hay una serie de outputs que nos miden esto, ¿no? Es decir, frente a nuestras intervenciones, cómo mejoran esos indicadores derivados de los retornos de la inversión. Y pues lo mismo, ¿no? Nos hace un baseline, es decir, en caso de que no se hiciera nada frente a nuestra intervención, cómo pues mejora este indicador y otros, ¿no? Es decir, este es uno de los indicadores de retornos de inversión, pero hay más. Otro tipo de evaluación económica que podemos hacer desde la oferta, de nuevo, es calcular la tasa de rendimiento esperada de la inversión adicional. Es decir, esto es lo que conocemos como los famosísimos análisis costo-beneficio.
¿Y en qué consiste? Pues lo mismo, es decir, aquí ya tenemos entonces dos variables, una que pues de nuevo es el costo de la inversión, es decir, frente a dos intervenciones, cuál cuesta más, cuál cuesta menos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, cuál es el beneficio obtenido en cada una de las dos intervenciones, ¿no? Entonces tenemos una matriz de 2 por 2 y pues lo que queremos es mirar, bueno, si, qué escenarios se nos dan, ¿no? Es decir, si tenemos entonces una intervención que es más costosa, pero proporciona el mismo beneficio, pues esa, pues, digamos, lógicamente podemos descartarla, ¿no? Si tenemos eh, el mismo, este era el mismo beneficio, una más costosa, pues descartamos entonces la que es más costosa. Si tenemos el mismo coste más beneficio en una, pues bueno, y así vamos descartando. Obviamente tenemos un problema y es que la mayor parte de las intervenciones, y eso es lo que nos dicen los autores, no son tan fáciles, digamos, de estimar, ¿no? Es decir, o sea, no siempre tenemos ese tipo de escenarios, una más costosa pero igual de eficiente, o dos igual de costosas pero una más eficiente, ¿no? Entonces, pues ahí es muy fácil tomar decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una solución que, además de ser más costosa, también es más eficiente, ¿no? Ahí, ¿cómo decidimos, ¿no? ¿Cómo podemos entrar a tomar una decisión razonable, racional, ¿no? Para ese tipo de escenarios? Lo que nos dice es, bueno, se han creado algunos tipos de indicadores, se crea un coeficiente en el cual, pues eso, ¿no? Se calcula la tasa de rendimiento esperada de la inversión adicional, efectos adicionales divididos por los costos adicionales, y a partir de eso, pues se establece, digamos, un umbral, ¿no? Entonces, si se pasa ese umbral, pues entonces no vale la pena tomar esa decisión, así sea más efectiva, porque pues el coste no compensa, ¿no? Y si no, pues entonces sí la tomamos. Lo mismo que en el caso del número de odontólogos por 1000 pacientes, ¿no? Es decir, esos umbrales pues son usualmente heurísticas, realmente no es algo que sea un indicador muy, digamos, basado en evidencia, ¿no? Que podamos decir a ciencia cierta, ok, esto es así, es por muchas razones, ¿no? Porque realmente no hay, digamos, como más allá de una regla del dedo gordo, no hay una razón de peso, ¿no? Entonces, pues los autores no son muy dados, digamos, a ese tipo de indicadores, perdón, de estudios, de análisis coste-efectividad, con la salvedad de que son los más frecuentes, ¿no? Es decir, muchas veces cuando se toman decisiones de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a gastar la plata, ¿no? Es decir, cuál alternativa vamos a tomar, cuál es cómo vamos a evaluar cuál es la más costo, digamos, cuál es el mayor y el menor coste de oportunidad, es decir, cuál es el sacrificio, de qué tamaño es el sacrificio que vamos a asumir por tomar A en vez de B o B en vez de A, ¿no? Pues usualmente lo que se hace, digamos, es ese tipo de análisis. Y los autores dicen, no es el análisis más confiable que podemos hacer, ¿no? Además porque, claro, cuando vamos a hacer este coeficiente, pues hay que tener un supuesto, digamos, bastante evidente, y es, hay, las intervenciones deben ser divisibles, ¿no? Es decir, no podemos, digamos, hacer un coeficiente si las unidades que tenemos no son divisibles. Y ellos dicen, bueno, si una de las opciones, por ejemplo, es comprar un electrocardiograma, no, algo más costoso, o no sé, una máquina de diagnóstico por resonancia electromagnética, o un TAC, creo que se llama, no me acuerdo. ¿Cómo vimos esa vaina? ¿No? Es decir, claro, tenemos el coste, tenemos la unidad, y bueno, eso frente a otra cosa, ¿cómo sacamos ese coeficiente? ¿No? Es decir, no hay forma, digamos, muy racional de hacer esa matemática. Entonces, por eso ellos dicen, análisis coste-efectividad, o sea, si se cumplen los supuestos, hágalo, pero es raro que se cumplan los supuestos, ¿no? Y por otro lado tenemos entonces este otro que es
la programación integral es una forma de optimización matemática, ¿no? Como la programación lineal, ¿no? En la cual, pues lo mismo, también podemos hacer ese tipo de comparaciones, pero esta es, según los autores, la más eficiente, la más confiable, si se quiere, porque más allá de medir costo-efectividad o la cantidad de la duración del tratamiento y la satisfacción que le proporciona al usuario, aquí también estamos mirando alternativas en torno al ahorro. Es decir, aquí no solamente partimos de cero, ¿no? Hacemos un benchline o hacemos un control experimento, sino que aquí lo que medimos es, bueno, frente a todas las elecciones que quedarían por fuera en caso de que hiciéramos esto, ¿cuánto nos ahorraríamos? ¿No? Es decir, aquí tenemos un indicador mucho más, más completo, si se quiere, porque no solamente mide lo que ya están viendo los demás, es decir, cuál es la mejor solución, sino también cuánto nos ahorra, ¿no? Es decir, cuánto, cuánto es el rendimiento de esa inversión en términos del ahorro adicional que supondría no seguir usando esa tecnología, ¿no? Lo cual pues nos da indicadores, digamos, más, sí, más confiables, ¿no? Eh, bueno, según el texto, pues es esto, ¿no? Considerar formas alternativas, apoyar la inversión adicional dentro de la limitación de recursos existente y los efectos perdidos asociados con la toma de los recursos requeridos de otros usos, de estos otros usos, perdón. Es decir, en última instancia, pues suma el ahorro, ¿no? A todo el análisis que están haciendo los demás. Esto, digamos, es interesante porque, pues, nos va mostrando, bueno, hay, hay herramientas que nos permiten, pues, sacrificar alternativas, ¿no? Ante presupuestos muy ajustados, sin que nos quede, digamos, eh, eh, em, sí, esa sensación, si se quiere, de que, pues, nos estamos gastando mala plata, ¿no? Entonces, tras de que es poca la plata que tenemos para esto, de que son muchas las posibles intervenciones que podríamos hacer, tenemos muchos problemas en el sistema de salud, tenemos pocos recursos, ¿cómo saber si estamos invirtiendo bien la plata, no? Entonces, pues, de nuevo, obviamente, en una economía como la nuestra, con tantos problemas en el sistema de salud, con tan pocos recursos para solucionarlos, pues es importante saber que estamos gastando bien los recursos, ¿no? Mm. Por otro lado, también desde la oferta, eh, tenemos obviamente ya una parte, digamos, de política a nivel macro y es, bueno, planificar los servicios y la fuerza laboral. Es decir, tenemos un envejecimiento de la población, ¿no? Tenemos una transición demográfica en la cual, pues, también tenemos que hacer cálculos a futuro, ¿no? De cuántos profesionales de la salud vamos a necesitar, en qué especialidades, ¿no? Y frente a qué tipo de población y qué tipo de demanda, ¿no? Y eso es interesante porque, pues, según los autores, esto implica una gran cantidad de problemas, porque, claro, cuando hablamos de colocar la fuerza laboral, ¿no? A partir de ciertas necesidades de la demanda, en el mercado de la salud, pues, tenemos, obviamente, un problema bastante evidente, y es que, pues, formar profesionales no se da de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, acomodar, digamos, cambiar toda la orientación de la odontología hacia un enfoque más gerontológico en vez de uno pediátrico, ¿no? Porque pues ya no va a haber niños, solamente va a haber viejitos. Entonces, pues esto, de nuevo, no es algo que podamos hacer ya, ¿no? Se demorará al menos unos 4 o 5 años, ¿no? Mientras cambiamos toda la política institucional, mientras cambiamos obviamente toda los currículums y pues obviamente mientras se forman una o dos generaciones que puedan realmente llegar a suplir, digamos, esa demanda. Entonces, claro, ese tipo de políticas pues no se hacen, digamos, para un solo gobierno, ¿no? Y eso es complicado, porque muchos de los gobiernos pues tienen sus recursos disponibles para su periodo de gobierno, ¿no?
Entonces, pues es complicado, es difícil, digamos, ese tipo de análisis. Y lo que dicen los autores es, pues muchas veces no se tiene en cuenta a realmente la oferta, es decir, a los prestadores de servicios no se les tiene en cuenta, digamos, en ese tipo de análisis, porque pues es muy difícil coordinar esfuerzos cuando las metas no son tan, digamos, tan visibles, ¿no? En el corto o medio plazo, es decir, son cosas que se tienen que trazar a mucho tiempo en el futuro y pues hay, pues obviamente, en este sentido, pues mucha renuencia por parte de los actores, porque claro, las necesidades y los problemas que tenemos en el sistema de salud son inmediatos, son problemas que tenemos ya, que tenemos que solucionar ya, ¿no? Eh, entonces, pues de nuevo, los recursos que tenemos, pues muchas veces los tomadores de decisiones y los hacedores de política, los policymakers, pues muchas veces priorizan, ¿no?, lo urgente frente a lo importante o necesario, ¿no? Porque, pues, de nuevo, o sea, toca apagar el incendio ya, ¿no? Después pensamos si esto, digamos, realmente lo que teníamos que hacer o si esa plata no la hemos gastado en intervenciones más hacia futuro, ¿no? Entonces, claro, aquí pues de nuevo, o sea, el costo de oportunidad presente, futuro, pues hace que sea muy difícil también saber si estas alternativas en el uso de los recursos, eh, pues realmente son lo necesario, ¿no? Lo prioritario, o si, pues, por apagar el incendio ahora, pues estamos echándole combustible a un incendio en el futuro, por poner ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es una de las, digamos, de las problemáticas con las que se tiene que lidiar a la hora de formular política pública, ¿no? Y, pues, decidir gastarse los recursos en qué, ¿no? En el ahora o en el futuro, ¿no? Y, pues, con las problemáticas que tiene planificar a futuro, ¿no? Que pues obviamente no hay datos, únicamente proyecciones, y esto pues es complicado, ¿no? Mm, Este caso, por ejemplo, entonces nos dice, bueno, modela la cantidad requerida de atención que se brindará y la cantidad de combinación de proveedores para brindar la atención, es decir, cómo ajustamos esa barrera de entrada, quiénes son los que van a entrar entonces al mercado de la salud, a quiénes vamos a graduar, por ejemplo, en qué tipo de especialidades, cómo se va a regular esto, es decir, qué tipo de profesionales necesitamos para el futuro, para empezar a ajustar currículums e infraestructura, ¿no? Y de nuevo, pues obviamente muchos de esos planes pues no suelen ser los más eficientes, ¿no? Digamos, en retrospectiva no suelen ser los mejores, ¿no? Es algo que, digamos, en muy pocos casos se ha visto, digamos, algún tipo de beneficio en ese tipo, en estos estudios, en estas soluciones, ¿no? Mm, bien. Y por otro lado, tenemos entonces también estudios desde la demanda, principalmente desde la economía del comportamiento, que pues buscan, digamos, maximizar la demanda y la oferta, ¿no?, de atención en salud oral principalmente, ¿no?, pues según el paper. Y pues para esto pues se requiere, digamos, una intervención del Estado, ¿no? Se busca maximizar el acceso a la salud a través de la reducción de precios y esto, por ejemplo, no ha funcionado, ¿no? Es decir, así como tenemos fallos del mercado, también tenemos fallos del gobierno, eh, porque hay muchos estados que han reducido precios, han subsidiado los precios para los más pobres o incluso han eliminado los precios, es decir, coste cero, y aún así la gente no accede a la salud oral, ¿no? Eso lo vemos también con otro Álvaro, ¿no? Recuerden ustedes que muchas veces los pacientes no conocen sus derechos en términos de plan de beneficios de salud. Hay una cobertura, según Álvaro, que es bastante robusta, si se quiere, ¿no?, en términos de tratamientos, de medicamentos, a los cuales puede acceder un paciente, pero la gente no sabe que tiene estos derechos, ¿no? Entonces, pues sigue sin usar su
su plan dental dentro de la EPS, ¿no? Sigue usando, ya sea por prejuicio o por malas experiencias, al odontólogo del consultorio, y pues obviamente qué incentivo va a tener el odontólogo del consultorio de decirle al paciente, bueno, si usted va a la EPS, le pueden hacer esto gratis, ¿no? No hay, digamos, como una estructura de incentivos que sea eh, diseñada para que el paciente, digamos, aproveche estos recursos y estos derechos a los que tiene acceso, ¿no? Por, por, por el plan de beneficios y por la UPC que tiene. Bien. Entonces, bueno, ¿qué busca esto? Pues analizar el comportamiento de los pacientes, ¿no? Mirar, bueno, ¿por qué no acceden a esto? Ya pues dimos una pista, pues efectivamente hay un elemento que tiene que ver con la predisposición, y es, bueno, ¿cuáles son los prejuicios que tengo frente a la prestación de servicios vía EPS? ¿Y cuál es mi grado de educación o de formación o de conocimiento, ¿no? De estos derechos de los cuales yo tengo, ¿no? Eh, 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 la oportunidad, ¿no? de gozar, ¿no? Para poder, pues, reducir tanto mis costes, ¿no? Como, pues, mis perjuicios por no acceder a la salud oral. El comportamiento de pacientes y proveedores con respecto a quién utiliza la atención y qué atención se brinda. Entonces, no considera factores de predisposición, nuevo, es decir, elementos individuales como el nivel de conocimiento, de posibilidad en términos de factores económicos, porque, de nuevo, por ejemplo, veíamos también, no creo si era con Otálvaro, cómo estaba el mapa, ¿no? De uso y de acceso de los servicios sanitarios en el país. Veíamos que hay una concentración muy alta en las principales ciudades, es donde hay más oferta y donde hay más acceso, ¿no? a la salud oral, mientras que en el país rural, ¿no? En la periferia, digamos, del país, hay muy poca oferta y un bajo acceso, ¿no? Entonces, pues, obviamente aquí hay un problema de infraestructura, ¿no? Es decir, tenemos entonces que la persona, digamos, que tiene un problema de salud oral, que se encuentra, digamos, en alguna vereda alejada de las cabeceras municipales o de las ciudades principales, pues para poder acceder a estos derechos que tiene por el plan de beneficios de salud vía EPS, pues tiene que desplazarse, ¿no? A otros espacios. Y esto pues obviamente le genera costes, ¿no? Ya sea costes económicos en cuanto al flete, digamos, en cuanto a viajar, desplazarse de un sitio a otro, o si eso le supone también un sacrificio, es decir, de pronto llegar, no sé, a Medellín, a Bogotá, le demora, digamos, es una semana en la cual no está trabajando, no está produciendo ingresos, y eso pues obviamente puede afectar, ¿no? El nivel de vida, ¿no? De tanto el individuo como su familia, ¿no? Entonces, pues, la decisión ahí, pues, obviamente es clara, ¿no? Prefiero no acceder y no perjudicar la economía doméstica, por un ejemplo. Y eso, pues, también hace parte, digamos, de los elementos sistémicos, ¿no? Es decir, esta ubicación, la distribución de la infraestructura, la calidad de los servicios, es decir, todas estas relaciones que se dan cuando tenemos estas divisiones, esta segmentación tan fuerte en el mercado de la salud, ¿no? Porque no ya es sistémico, es decir, tiene que ver con la organización del Estado, del sistema de salud que privilegia ciertos espacios frente a otros en términos geográficos, y esto pues obviamente incide en el tipo de acceso que se tiene, ¿no? Bueno, esto, digamos, para iniciar un poco la discusión. Entonces, de nuevo, tenemos tres principios de la economía, que son la escasez, la elección, el costo de oportunidad, que son, según los autores, los que hacen prácticamente la economía de la salud, ¿no? Porque en última instancia la economía de la salud pues va de maximizar beneficios con los recursos disponibles, y pues ya sabemos, ¿no? Esos recursos disponibles pues son escasos, toca escoger entre varios tipos de soluciones o intervenciones para llevar a cabo, porque pues, la plata no nos alcanza para aplicar todo.
Y obviamente escoger uno frente a otro pues nos genera un coste de oportunidad, porque aquello que sacrificamos pues podría, ¿no?, ser la mejor solución y no la estamos tomando, ¿no? Para evitar ese tipo de escenarios, ¿no?, error tipo 2 creo que sería en estadística, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente hacemos una serie de modelos, usamos una serie de herramientas matemáticas para, pues eso, ¿no?, hacer esas comparaciones y descartar, ¿no?, poder sacrificar aquellas soluciones o intervenciones que no representen un mayor beneficio para la población, para el paciente, eh, en términos de ahorro, en términos de costes, de beneficio, de calidad de vida ajustada anual. Ay, no sé qué, cómo se traduce muy bien esto. Eh, lo intento, pero me cuesta. Ese quali. En fin. Y de nuevo, presente, futuro. ¿Y por qué lo que hemos hecho no funciona? Si algún estudio se hizo, digamos, para medir, para llevar a cabo esa decisión, ¿no? Es decir, si queremos maximizar, ¿no?, los beneficios, digamos, haciendo que la gente use los servicios, ¿por qué no los está usando, no? Entonces, pues también hay ese tipo de complicaciones, porque de nuevo, pues obviamente esta decisión se tuvo que haber modelado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según los autores, pues que los supuestos fallaron, ¿no? Porque la gente no solamente deja de acceder al servicio porque hay un coste que se lo impide, ¿no?, que actúa, digamos, como una barrera, ¿no?, frente al acceso, sino que hay otros factores. Entonces, él dice, bueno, hay que hacer estudios más rigurosos, examinar. Esto es un problema complejo, ¿no? Hay que mirar múltiples causalidades, no solamente una. Bueno, de nuevo, eso era para arrancar. Ahora bien, esas herramientas parten de un tipo de estudios, como les decía, matemáticos, estadísticos, en los cuales partimos de la función de producción de salud. Es decir, la base de todos estos modelos, de todas estas herramientas, es esta misma, ¿no? Es esta función de producción de salud. Y esto, ¿qué es lo que nos permite? Pues explorar con los múltiples determinantes de la salud cuál es la combinación óptima, ¿no?, de esos determinantes. Obviamente, aquí estamos mirando modelos lineales. Ya hemos visto que pues, la teoría de la complejidad no es muy amiga de estos modelos lineales. Pero bueno, digamos que hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, como la herramienta más usada, digamos, en ese tipo de estudios para hacer ese tipo de evaluación, ¿no?, de las intervenciones. Entonces, pues es importante también entender esto, es decir, no solamente quedarnos con los modelos de simulación, sino también entender, bueno, cómo funcionan estos modelos lineales y por qué son criticables o no. Una función entonces de producción de salud tiene estas características, ¿no? Aquí la H sería el estado de salud, y ese estado de salud pues se comporta en función de una serie de inputs, como por ejemplo la asistencia sanitaria, este AS, los estilos de vida de los pacientes, los factores ambientales, los factores genéticos, la ocupación, la educación, el nivel de ingresos y bueno, toda una gran cantidad de determinantes que hacen que una persona sea más saludable frente a otra, ¿no? Entonces, en una función tomamos unos determinantes sí, otros no, es decir, elegimos una combinación de aquellos que consideremos que son los más determinantes, es decir, los que más inciden en el estado de salud, y con ellos también, pues obviamente, jugamos con las diferencias de nivel. Entonces, una opción, ¿no? De nuevo, un tipo de solución, de opción, pues es eso, ¿no? Es una función de producción de salud. Es decir, cuando comparamos una opción frente a otra, pues lo que estamos haciendo es comparar funciones de salud con otras funciones de producción de salud. Mm, Y cada función de producción de salud, entonces, de nuevo, pues tiene un conjunto de determinantes, ¿no? Con una serie de niveles. Eso lo tenemos más claro
ahora digamos que ya hemos jugado con nuestro simulador, ¿no? Es decir, ya sabemos que efectivamente podemos tomar algunos tipos de intervenciones, combinarlos y jugar con los parámetros, es decir, con los valores de qué presupuesto le asignamos, por ejemplo, a cada uno, ¿no? Es más o menos este ejercicio, solo que aquí estamos mirando es, bueno, cuál es la, digamos, el factor que más incide, ¿no?, en esto, y los efectos no son combinados. Es decir, aquí no hay un efecto sistémico cuando combinamos todo esto, porque pues aquí lo que hacen las funciones es tomar los valores aislados, si se quiere, ¿no? Y de nuevo, pues no tenemos retroalimentación. Es decir, una vez aumentamos, por ejemplo, digamos, hacemos cambios significativos en los estilos de vida, no sé, por ejemplo, reducir la ingesta de calorías, por ejemplo, pues obviamente eso afecta a la salud, pero no tenemos ese feedback, ¿no? Es decir, si aumenta la salud, ¿aumentaría o disminuiría la ingesta de calorías? ¿No? Aquí tomamos esto como una variable independiente, ¿no? Es decir, esta variable afecta a esta variable dependiente, pero esta variable dependiente, pues, por definición, no afecta el comportamiento del estilo de vida, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una de las limitaciones que tenemos en los modelos lineales. Pero de nuevo, pues, este es el gold estándar, si se quiere, es decir, esto es con lo que juegan los economistas, con lo que se toman las decisiones en política pública. Y de nuevo, pues, es importante entender esto para poder, pues obviamente, ahondar en el debate acerca de si esta es la mejor forma de tomar las decisiones, ¿no?, de sacrificar opciones frente a otras o no. Bien, entonces, estos son los inputs, de nuevo, son estos determinantes, cada uno de estos es un input, y esto, pues la función los combina y produce una serie de outputs. ¿Cuáles serían los outputs? Pues bueno, tenemos aquí 4 ejemplos, ¿no? Conocer la relación entre las inversiones en los determinantes en la función y los resultados sobre la salud, ¿no? Obviamente el output aquí sería H, pero perdón, salud, pero la salud pues obviamente se ve afectada de varias formas, ¿no? Conocer qué variables afectan más a la salud, ¿no? Este, digamos, es otro de los outputs, porque cada uno de estos inputs me da un parámetro en la regresión, ¿no? Y ese parámetro, pues lo que me dice es, bueno, hay elementos que afectan más la salud que otros. Entonces, por ejemplo, digamos, uno podría suponer que la asistencia sanitaria afecta más la salud que, afecta en sentido positivo, ¿no? Que los estilos de vida, ¿no? Cambiar estilos de vida, por ejemplo. O al contrario, ¿no? De pronto, unos cambios radicales en los estilos de vida pueden mejorar el estado de salud del individuo en vez de a cambio de tomar más asistencia sanitaria, es decir, de frecuentar más, digamos, a los profesionales de la salud, por un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de modelos nos permite conocer eso, ¿no? ¿Cuáles son de todos los inputs, pues los que más contribuyen a mejorar el estado de salud? Saber si los efectos sobre la salud difieren según la combinación de determinantes incluidos en la función. Es decir, si en mi modelo de regresión eh, yo elimino estilos de vida, ¿no? Y la asistencia sanitaria me da un indicador muy alto. Y si agrego en mi función estilo de vida, este parámetro que afectaba tanto al estado de salud, lo sigue afectando de la misma forma o ya ha disminuido el efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si yo quito esto, pues obviamente de pronto eso está incluido dentro de la asistencia sanitaria. Estoy diciendo una burrada, pero digamos, el efecto de este puede estar escondido acá. Entonces, cuando yo quito esto, cuando no lo incluyo más bien, de pronto este efecto recoge el efecto de estilo de vida y pues claro, me parece un efecto gigantesco, ¿no? Entonces, pues, digamos, por eso agrego la mayor cantidad de inputs para controlar los efectos, para saber si de pronto no hay un efecto escondido o asimilado por otra variable. Y por último, saber si el efecto en la salud de algún determinante de la salud de la función está condicionado a los niveles de otros determinantes de la salud, ¿no? Pues es un poco
parecido a lo que acabamos de decir, ¿no? Si hay efectos combinados, que por el hecho de ser agregados en el modelo o no, pues afecta el comportamiento de los demás inputs en la función. Una salvedad importante que tengo que mencionar es, claro, aquí en estos modelos de regresión yo trabajo con datos agregados. Es decir, o sea, en última instancia, yo puedo tener una gran cantidad de pacientes, pero aquí, ¿qué es lo que es la función? La función con lo que trabaja es con promedios o con medias de tendencia central, es decir, o trabaja con modas o trabaja con medias, pero no trabaja con esos valores individuales, ¿no? Es decir, en última instancia, lo que hace el modelo es intentar comparar promedios con promedios, ¿no? Y mirar el efecto promedio de la asistencia sanitaria sobre la salud promedio de la población. Y eso es complicado y es, digamos, una limitación que tienen estos modelos porque muchas veces, pues, estos supuestos no se cumplen. Es decir, en última instancia, muchas veces los supuestos de concentración a la media, es decir, de que los datos tienen una distribución normal, pues no se cumplen, ¿no? De nuevo, tenemos estilos de vida en una sociedad como la colombiana, donde pues obviamente hay muchas culturas, ¿no? Pues, digamos, aquí tendríamos una heterogeneidad muy grande. Entonces, claro, si comparamos un promedio que tiene una distribución normal, como por ejemplo la salud, qué sé yo, frente a otro, digamos, como estilos de vida, pues ahí estoy comparando peras con manzanas, ¿no? Mm, Y entonces, pues obviamente me toca recurrir a métodos no paramétricos, lo cual, pues, digamos, produce resultados sesgados, pero obviamente la predictibilidad de eso, pues, baja un poquito, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Uno de los principios o los supuestos más bien de estos modelos es que los rendimientos son marginalmente decrecientes o por lo menos ajustados a una asíntota, es decir, tienen un crecimiento asintótico. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el caso de la primera tesis que habíamos mencionado ahorita, ¿no? Es decir, la asistencia sanitaria afecta a la salud, pero la afecta de esta forma, ¿no? No es un efecto lineal, ¿no? Es decir, no es que a más asistencia sanitaria voy a tener más salud siempre, ¿no? Porque ya sabemos, la salud, pues obviamente tiene un techo, ¿no? Es decir, por más que gaste presupuestos en tecnologías, en medicamentos, no sé, en profesionales, ¿no? En mejorar la capacidad del capital humano, pues la salud del paciente tiene un techo. Es decir, o sea, llega un momento en el que ya pues mejorar la salud no es posible, ¿no? Eh, o desmejorarla, ¿no? Es decir, si ya el paciente muere, pues ya no se puede mejorar, ¿no? Hay asíntotas arriba y abajo, ¿no? Entonces, claro, la asistencia sanitaria va a llegar a un punto en el que pues no va a poder satisfacer más. Entonces, claro, lo que nos interesa también es comparar esos niveles, es decir, cuál es ese rendimiento marginal, es decir, ese punto en el cual ya no hay una mejora significativa a partir de más asistencia sanitaria, ¿no? De nuevo, a partir de más innovación, más tecnología, más infraestructura, más capital humano, ¿no? Ya llega un punto en el que hay pues, casi que una saciedad, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, estos son los supuestos. Los rendimientos marginales son decrecientes. Aquí tenemos entonces el producto marginal, es decir, una primera intervención, digamos, en caso de que no hubiese nada, pues va a tener efectos gigantescos, ¿no? Como por ejemplo, lo que, lo que se veía en el siglo XIX, ¿no? Es decir, un alcantarillado en Londres, pues supuso un salto astronómico en términos de esperanza media de vida, porque claro, canalizar las aguas residuales, ¿no? del río del Támesis, pues obviamente hizo que los focos de infección se perdieran, ¿no? Entonces, la gente ya no se moría de cólera, pues obviamente la esperanza de vida pues aumentó bastante, ¿no? Y especialmente la población infantil, que son los que más, digamos, sesgarían los resultados de la esperanza de vida, ¿no? Porque pues si hay una mortalidad infantil muy grande, pues eso significa que hay muchas personas entre 0 y 5 años o menos, pues muriéndose y pues obviamente en términos promedios esto
baja el promedio muy significativamente. Entonces, claro, ahí tenemos obviamente un salto gigantesco, ¿no? Entonces, esas primeras intervenciones tienen efectos muy grandes, pero en la medida que vamos sumando, en términos de tecnologías, en términos de infraestructura, pues eso, ¿no? Vamos llegando a una asíntota. Ya, pues, el nivel de salud, pues, ha alcanzado ese techo, ¿no? Ya, por más intervenciones, no va digamos, como especie, no vamos a pasar de cierta edad, ¿no? Es decir, son pocos los humanos que pasan de los 100 años, ¿no? Y, pues, ese es como ¿no? Nuestra obsolescencia programada, ¿no? Es decir, más allá de cierta edad ya la máquina pues falla. Eh, entonces es lo que vemos acá. El producto marginal pues al principio es muy grande, ¿no? En términos de los rendimientos que se espera, de los retornos de la inversión, pero ya después empieza a bajar, ¿no? Digamos, el retorno de la inversión por cada tecnología adicional pues es cada vez más bajo porque se va acercando más a ese techo. Entonces, es importante que tengamos esto presente porque, pues, en última instancia, lo que estamos comparando es ese tipo de líneas, ¿no? Es decir, pasamos entonces a nuestro segundo cuadro. Bueno, antes, pues, obviamente, toca hacerle publicidad, ¿no? Estas diapositivas son de la profesora Matilde Machado, de la Universidad Carlos III de Madrid, mi universidad, de una conferencia que dio acerca de economía de la salud, ¿no? Economía y gestión de la salud, perdón. Hay que dar crédito, si no, pues es plagio. Tenemos entonces, por otro lado, los factores ambientales, ¿no? Entonces aquí ya cogemos dos funciones y las comparamos, ¿no? Para medir, bueno, obviamente a partir del criterio que escojamos, ¿no? En términos de ahorro, de costes, de beneficio, ¿no? ¿De qué? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos obviamente nuestra función de salud, es decir, aquí tenemos nuestra variable dependiente, que es, pues, lo que nos está diciendo, bueno, cuál es la decisión que vamos a tomar, ¿no? Si la intervención A frente a la B, ¿no? O la A sub 0 frente a la A sub 1, nos produce una mejora en la salud, vemos entonces que la opción A efectivamente eh, llega hasta cierto punto, ¿no? Es decir, digamos, en términos de asistencia sanitaria, tendríamos entonces que en el tiempo n, por ejemplo, o bajo los insumos, los inputs, perdón, que tenemos en la asistencia sanitaria, en el punto n, por ejemplo, vemos que hay una diferencia importante, ¿no? En términos de este diferencial de salud, este delta, vemos que el punto B, pues obviamente está por debajo del punto D, por lo cual podríamos decir, ok, si esto, digamos, es un estudio coste-beneficio y el beneficio de esto frente a un coste igual, pues obviamente nos quedaríamos con la opción A sub 1, ¿no? Digamos, en el caso de que ambas funciones tuviesen el mismo coste, pero esta representara un mayor beneficio, pues aquí es donde podemos analizar y medir, digamos, de nuevo, de forma matemática, geométrica también, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, en este caso, una mejora del ambiente de A sub 0 a A sub 1 aumenta más la salud del punto B al D que mayor asistencia sanitaria del B a C, ¿no? Entonces, bueno, no, perdón, aquí estamos comparando, era que, espera, intervenciones de tipo factores ambientales versus asistencia sanitaria, que espera, aquí me pifié un poquito. Esto no es tiempo, es dos tipos de intervenciones, ambientales o sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la distancia más grande de B a D o de a C, ¿no? Vemos entonces que efectivamente D sigue estando más arriba que C y que B, ¿no? Por lo tanto, pues entonces la mejor opción, por ejemplo, en términos ahora sí de costo-beneficio, pues sería la D, ¿no? Porque ahorra costes, ¿no? Digamos, en términos de asistencia sanitaria y también produce los mejores beneficios. Entonces habría que comparar los costes de las distintas estrategias para hacer política económica, es necesario conocer los impactos marginales, ¿no? Ese punto, esa intervención o ese gasto extra, digamos, que representaría qué beneficios acarrea. Bueno, ese, digamos, es entonces los supuestos de los modelos, la forma como se hacen las comparaciones.
Y sin embargo también tenemos otro elemento, y es que la asistencia sanitaria pues cada vez está más cuestionada, es decir, o sea, precisamente por los efectos marginales, ¿no? Es decir, tienen sentido seguir gastándonos un porcentaje importante del Producto Interno Bruto en salud, teniendo en cuenta que cada vez invertir en más tecnología, pues no realmente nos está mejorando el nivel de salud. Digamos, es una de las reflexiones que es importante tener presente también, ¿no? En el debate. Históricamente, la contribución de la asistencia sanitaria a la disminución de las tasas de mortalidad ha sido muy pequeña. Cuando se introdujeron las grandes invenciones del siglo XX, ya se había dado la gran caída de las tasas de mortalidad. Debido a la disminución de enfermedades infecciosas y contagiosas como el tifo, la neumonía, la tuberculosis, la polio, la tos convulsa, la viruela, etc. La gran contribución fue el establecimiento de las ciudades de una red de desagüe y cuidado con el agua potable. Hoy, a pesar de la contribución total y media del sector sanitario y la salud de la población, a pesar de la contribución ser grande, se cree que la contribución marginal es muy pequeña. ¿No? Faltan un par de comas acá. Y es por un lado. Por otro lado, también que hay efectos sistémicos, ¿no? Que tenemos que tener presente, ¿no? Bueno, eso lo veremos más claro con un bucle de retroalimentación, pero aquí nos lo muestran pues, también. Es decir, a mayor Producto Interno Bruto también podemos tener un mayor poder de compra de asistencia sanitaria, mayor asistencia sanitaria podríamos decir que tenemos mayor salud, por lo tanto, pues el Producto Interno Bruto también contribuye a tener mayor salud. Entonces, pues, si las inversiones las dedicamos única y exclusivamente a incrementar nuestro Producto Interno Bruto, pues también podríamos suponer que eso aumentaría también nuestro poder de compra de asistencia sanitaria y por lo tanto, pues mejorar la salud, ¿no? También son supuestos que están sobre el debate, ¿no? Es decir, los recursos que tenemos disponibles, lo más sensato es gastárnoslos directamente en asistencia sanitaria o, por ejemplo, en educación, ¿no? Porque también con mayor Producto Interno Bruto también podríamos mejorar los sistemas educativos, con los sistemas educativos, digamos, con gente más informada, más, digamos, más responsable, más racional, también podríamos tener mejor salud, ¿no? Y también, pues, mayor renta en el futuro, ¿no? Es decir, aquí, pues, entre salud y educación, obviamente tenemos una complementariedad muy grande, pero también en términos de inversión podríamos tener un trade-off, ¿no? Entonces, claro, en última instancia, cuando nos gastamos un peso en educación y otro en asistencia sanitaria, pues bueno, ¿cómo podemos diferenciar, ¿no? la contribución real de la asistencia a la salud, de la asistencia sanitaria, perdón, a la salud, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que hay esas complementariedades, la infraestructura, la educación, eh, la política de subsidios, ¿no? Que, pues, ayudaría también a explicar esto, ¿no? Los niveles de salud. Bueno. Bueno, aquí, ¿qué más podemos decir? Bueno, esto ya mencionamos. Bueno, esto lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, sigamos. Comenzamos de tiempo. Caramba, déjenme reloj. Ah, no, aquí está. Ah, bueno, estamos bien. Entonces, volviendo a la salud oral, tenemos entonces maximizar beneficios con los recursos disponibles, es nuestra premisa, es de lo que va la economía de la salud, y para esto entonces la función de producción de atención sanitaria nos permite comparar diferentes métodos de producción de servicios de atención sanitaria para abordar el problema de maximización restringida. Es decir, lo que acabamos de ver es lo que nos permite comparar opciones, ¿no? Cada opción entonces es una función en términos de la combinación de determinantes, inputs, y su nivel, ¿no? Si decidimos invertir más en una cosa que en otra. La estimación de funciones de producción nos permite entonces considerar, uno, los retornos de la inversión en insumos de atención sanitaria en una variedad de diferentes niveles de inversión, por ejemplo, el cambio en la salud bucal en una población producido por el aumento de la oferta de dentistas cambia con el nivel inicial de oferta de dentistas. De nuevo, ¿qué significa esto? Hay que mirar el efecto marginal, porque claro, si yo tengo, digamos, un nicho en el cual tengo, no sé, una población de 5.000 habitantes
y tengo 3 odontólogos, pues de pronto incorporar un odontólogo más no va a mejorar significativamente o sea, el nivel de salud oral o el estado de salud oral de la población, ¿no? Pero si no hay ninguno y yo incorporo uno, el efecto va a ser muy grande, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, ese es el efecto marginal, ¿no? Es decir, no es lo mismo llegar de primero, ¿no? Eh, porque claro, el impacto, digamos, de esa intervención o de esa solución va a ser muy grande, ¿no? Si ya tenemos, pues obviamente más competidores, si se quiere, pues obviamente el efecto pues va a ser mucho más pequeño, ¿no? Eso es lo que llamamos el efecto marginal. Mm, y si seguimos incorporando odontólogos, pues de pronto ya el efecto va a ser cero, ¿no? Va a haber subutilización de capital humano, que es el peligro y el miedo de Otálvaro, ¿no? Es decir, tener esa saturación, pues según él, pues lo que llevaba era una subutilización de los profesionales y pues obviamente una pérdida de calidad de vida porque pues los ingresos bajan, ¿no? Es decir, si hay una sobreoferta, pues obviamente ¿qué pasa con el precio de demanda? Pues cae, ¿no? Mm, Si el retorno a la inversión difiere entre una variedad de diferentes insumos de atención médica, por ejemplo, invertir recursos en formar más dentistas produce más beneficios de salud bucal que invertir la misma cantidad de recursos en formar más higienistas dentales. Bueno, obviamente este paper lo hacen para Alemania, ¿no? Ahí hay, digamos, como una suerte de profesional de la odontología y de tecnólogo en la odontología, que sería el higienista dental. Eh, y pues bueno, el higienista, pues lo que hace principalmente es eso, es decir, o sea, no trata, digamos, por ejemplo, conductos, caries, qué sé yo, sino que lo que hace es principalmente la parte ¿no? de pulimiento, sí, como su nombre lo indica, ¿no? Higiene dental. Y muchas veces esta es la puerta de acceso. Entonces, lo que dicen los autores es, bueno, vale la pena poner a los odontólogos a hacer lo que podría ser un higienista dental, teniendo en cuenta que, pues, se podrían estar subutilizando sus talentos, ¿no? Para una tarea que, pues, puede hacer alguien con una suerte de tecnólogo en ese sentido, ¿no? Mm, y, pues, obviamente, esto abarataría costes, ¿no? Porque, pues, tendríamos a cada uno de los factores de capital humano haciendo lo que se supone que deben estar haciendo, ¿no? En vez de estar poniendo a especialistas en tareas que pues, de pronto son muy rutinarias, ¿no? Si el retorno de la inversión en un insumo particular de atención y salud está condicionado a los niveles de otros determinantes de la salud, por ejemplo, el beneficio para la salud derivado del aumento de la oferta de dentistas está condicionado a la oferta de higienistas dentales en la población. Es parecido al primer punto, ¿no? Entonces, aquí era pues por competencia, porque pues, son dentistas versus dentistas. Aquí la pregunta es, bueno, si ya hay una suerte de capacidad instalada, si se quiere, o de recursos humanos en una población que son complementarios, ¿no? Pues esto que implica, es decir, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Ampliaría o mejoraría el estado de salud? Teniendo en cuenta que ya hay higienistas y llega un odontólogo, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto tendría un efecto exponencial porque se complementan o el efecto sería nulo porque de pronto competirían o qué sé yo, ¿no? Es decir, eso es lo que nos permite, de nuevo, el tipo de conocimientos que nos permite obtenerse, que se pueden, perdón, obtener de estos modelos. Qué pena lo enredado que estoy. Eh, y eso es fundamental y es clave para hacer política pública. Es decir, en última instancia, pues, de nuevo, estamos hablando de recursos muy escasos y no sabemos si, de nuevo, poner un odontólogo en una población, pues realmente va a mejorar la salud de esa población, pudiendo de pronto poner ese mismo odontólogo en otra población, ¿no? Donde de pronto sí tendría un efecto mucho más grande, ¿no? Al respecto, recuerden lo que nos dice Álvaro. Álvaro dice, eh, teníamos un beneficio muy grande con una intervención, con una política pública que era muy acertada, muy buena, muy bien diseñada, que era el famosísimo año rural.
de cariño se le dice en Colombia, se le decía el ruralito, ¿no? Y pues era eso, era un año de prácticas en la que el odontólogo se iba a comunidades remotas, ¿no? Y pues obviamente el beneficio para las comunidades era gigante, ¿no? Porque pues simplemente no había odontólogos en esas comunidades, ¿no? Y de nuevo, desplazarse a donde sí las hubiese, pues no era una opción, ¿no? Para esa población. Entonces, claro, tenían su PCD, tenían derecho a salud dental, a salud oral, vía plan de beneficio de salud, pero pues el derecho no era aplicable por las condiciones sistémicas de estas poblaciones. Mm, Entonces, claro, desplazar la oferta hacia allá era una solución muy buena. Pero ¿qué pasa? Pues esta medida se ha venido desestimando, reduciendo, y pues claro, las condiciones de orden público no ayudan a esto, pero pues no todo el país está en esa situación, ¿no? Eh, y pues de todas formas había muchos odontólogos voluntarios que querían ir a las comunidades, ¿no? Así fuese zona, digamos, de conflicto, eh, igual ellos estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Por ese tipo de experiencia. Porque pues en última instancia los odontólogos ya mayores dicen y confirman, digamos, que realmente pues, se hace odontólogo es en el rolito, es decir, trabajando con las uñas, trabajando con comunidades, y los médicos también, es decir, muchos también prefieren irse a estas comunidades porque ahí es donde realmente aprenden este oficio, ¿no? Eh, y pues de nuevo, desgraciadamente, cada vez es menos el incentivo que se hace por parte del Estado, según tal vez, ¿no? Y algunos médicos también afirman esto. Entonces, bueno, perdón, aquí se me olvidó, frente a este segundo tipo de escenario, ¿no? De consideraciones que nos permiten las estimaciones, también tenemos la introducción del diseño y fabricación asistidos por computadora, los CAD-CAM. En odontología ha reducido la cantidad de tiempo que dedica, perdón, el técnico dental a la fabricación de prótesis dentales en comparación con los métodos tradicionales, ¿no? Entonces, pues de nuevo, esto es algo que, es decir, ese tipo de intervenciones que nos permite conocer en este caso sería, por ejemplo, su costo-efectividad, ¿no? Es decir, reducimos el tiempo del técnico, salen mejor diseñados los dientes, ¿sí? Los diseños, digamos, eh, y bueno, pues es un gana-gana, ¿no? Pues reduce costes, mejora la calidad, y pues bueno, antes de tomar esta decisión, pues tuvimos este modelado que nos permitió pues, llegar a estos resultados de forma anticipada, ¿no? Mm, bueno, importante también tener presente que, pues obviamente todas estas políticas se hacen porque pues, el mercado no se regula solo. Es decir, para maximizar de nuevo el beneficio con recursos escasos, pues el mercado no es el sistema más eficiente para ubicar esos recursos escasos, ¿no? De acuerdo a la satisfacción, de acuerdo al criterio de satisfacción de los usuarios. El mercado de la salud tiene fallas, ¿no? El mercado, digamos, privado de la salud tiene muchas fallas. Y uno de los más importantes es la simetría de la información. Y esa simetría de la información tiene muchas ramificaciones. Y porque el mercado tiene fallas, entonces pues tiene que intervenir el Estado. Ahora bien, ya vimos que el Estado pues no es o sea, no es 100% eficaz, ¿no? Es decir, ya vimos que cuando intenta maximizar la demanda vía la cancelación de precios, es decir, tarifa cero, pues no alcanza las metas esperadas, ¿no? Es decir, también hay fallos de gobierno. Es un poco de lo que va esto, pero pues igual, frente a los fallos de gobierno y a los fallos de mercado, pues preferimos los fallos de gobierno porque pues en última instancia son cosas que se pueden remediar. Estas fallas de mercado
no se pueden remediar. Es decir, esta simetría de la información es una característica intrínseca del mercado privado de la salud, bueno, del mercado de la salud público-privado. Pero esa simetría de la información es un problema si lo dejamos en manos privadas y es un problema que solamente puede resolver el Estado. ¿Cómo y por qué? En el caso del mercado de aseguramiento, tenemos un problema y es que, claro, el único que sabe cuál es su estado de salud real es el paciente, ¿no? ¿Esto pues qué implica? Implica que para el asegurador pues hay un riesgo muy alto, ¿no? De que afilie, digamos, a un paciente, de nuevo, es en un mercado privado, y el paciente a la semana se enferme. Y además una enfermedad costosa, ¿no? Entonces, claro, no ha pagado las suficientes cuotas, primas de seguro, y sí tiene que la aseguradora desembolsar una gran cantidad de fondos, ¿no? Entonces, pues para la aseguradora esto implica un riesgo muy grande. Y de nuevo se da por esta simetría de la información, porque el paciente tiene toda la información de cómo está, el asegurador tiene una información muy limitada a partir de algunos diagnósticos que le hace, ¿no? Y esto también nos lleva entonces a un problema de selección adversa. ¿Qué significa esto? Que la persona que más necesita tener esta cobertura en salud, sí, digamos, esta red de apoyo, ¿no? Esta protección, pues obviamente es la persona que menos recursos tiene y la que está más enferma, ¿no? Es decir, la que más necesita de acceso a la salud, pues en estos casos es la que menos eh, 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 acceso podría tener vía mercado privado. ¿Por qué? Pues porque el asegurador, de nuevo, para el asegurador es mucho más rentable asegurar a la persona que tiene ingresos y que tiene salud, porque de nuevo, pues eso le implica reducir su riesgo moral, ¿no? Es decir, poder acumular una gran cantidad de cuotas de, 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 de primas de aseguramiento, es decir, obtener un beneficio grande, recoge y recoge rentas y no tiene que desembolsillar nada, ¿no? Entonces, para él, ese es el negocio, ¿no? Es, es, es ahí donde encuentra su rentabilidad ese negocio. Si asegura personas enfermas y pobres, pues tiene un problema y es que incurriría, obviamente, en lo contrario, ¿no? Es decir, perdería plata. Y pues de nuevo, es una empresa privada que funciona a partir eh, pues, del principio de la rentabilidad, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos ese problema, ¿no? El mercado del aseguramiento. El mercado de la prestación de servicios, es decir, por el lado de las IPS, tenemos, por ejemplo, los precios de monopolio, ¿no? Este, de nuevo, también es un problema importante que tenemos que tener presente. Y es, por ejemplo, el caso de las farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas, pues, obviamente tienen una patente, ¿no? Que, pues, por tener la información sobre cierta intervención, cierto tratamiento, pues obtienen un lucro muy grande, ¿no? Y ese monopolio, pues, precisamente por la patente, está garantizado como derecho, es decir, no es algo ilegal, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace que haya una especulación y haya problemas para acceder a la salud por ese tipo de asimetrías, ¿no? Porque, pues, unos saben cómo fabricar el medicamento, otros no, y los que saben, entonces, pues, en algunos casos abusan. Eh, las barreras de entrada, también, pues obviamente para poder el paciente acceder a la salud vía atención sanitaria, pues requiere de la atención, de la consulta, perdón, con un profesional de la salud y ahí hay un problema y es que pues ese profesional de la salud, pues de nuevo, tiene que formarse 4, 5, 6 años, ¿no? Y esto pues supone una barrera de entrada, es decir, no cualquiera puede prestar ese servicio, ¿no? Entonces, ahí hay una asimetría muy grande, ¿no? Entre el paciente que no tiene ni idea de cuál es su diagnóstico ni su estado de salud, sabe que quiere llegar acá, pero no sabe dónde está, y
el profesional que sí sabe dónde está y a dónde puede llegar, ¿no? Es decir, cuál es realmente su margen, digamos, de beneficio. Y a partir de eso tenemos entonces también la demanda inducida. Y es que, pues precisamente, como hay uno que tiene toda la información y otro que es el profesional de la salud y otro que no la tiene, ¿no? Eh, pues eso implica que hay un problema de agencia aquí. Es decir, el, 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 en un mercado, digamos, de competencia perfecta, el agente toma sus decisiones, ¿no? Perdón, el principal, ¿cómo es? No, si el agente toma sus decisiones, es decir, tiene capacidad de agencia, tiene capacidad de tomar decisiones, ¿no? Acá no. Acá el agente transfiere esa capacidad de agencia a un principal, es decir, a un profesional de la salud, para que tome las decisiones por él, ¿no? Es decir, qué tratamiento tengo que realizarme, qué medicamento debo tomar, no es una decisión que yo como paciente pueda tomar, ¿no? Esa decisión la toman por mí. Y es lo que se espera, ¿no? Es decir, es algo no solamente normal, sino también deseable, que el paciente no se automedique ni recurra ¿no? a algunos tenderos de droguería que pues, de pronto no tienen una formación muy amplia en farmacéutica y les recomiendan cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, es algo natural, es algo importante, pero también es un problema porque, de nuevo, en un mercado donde, por ejemplo, los ingresos del prestador de servicios deriven, ¿no? de una, de una cuenta de cobro por servicios realizados, ¿no? Pues obviamente esto va a implicar que el profesional induzca la demanda del paciente hacia cosas que de pronto no necesita y cosas además costosas, ¿no? Entonces, si de pronto ya tiene un diagnóstico a partir, no sé, de la observación empírica eh, y funciona, es decir, así fue como le enseñaron y es efectivo, entonces no, le manda rayos X, luego le manda un TAC, luego le manda una resonancia, ¿no? Es decir, una redundancia de elementos diagnósticos solamente para sumar a la cuenta, ¿no? Es decir, para que después la clínica, el hospital o el mismo profesional de la salud le pueda recobrar al seguro, ¿no? Eh, entonces ahí hay un problema, ¿no? Es decir, la demanda inducida es algo normal, pero si hay códigos deontológicos no muy rígidos, que son más bien flexibles, pues esto puede ser problemático. Porque obviamente hay una estructura de incentivos aquí adversa, ¿no? Que podemos modelar a partir de este bucle de retroalimentación, ¿no? Bajo ese modelo de fee for service, como se llama en inglés, a mayor demanda sanitaria, pues obviamente hay un mayor margen de utilidades del proveedor y entre mayor sea el margen de utilidades, pues obviamente más demanda de atención sanitaria le va a implicar el paciente, ¿no? Es decir, más diagnósticos va a tener que hacer. Es un círculo vicioso, ¿no? Por eso muchos países cambiaron de estos modelos de fee for service a los modelos capitativos, ¿no? Porque, digamos, en los años, sí, en los años dorados de la economía, digamos, de los 60 a los 80, 70, perdón, de los 60, 50, perdón, a los 80, el gasto en salud se aumentó de forma exponencial. Y para muchos autores, pues se dio a este bucle, ¿no? A este fenómeno. Y eso, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Pues en última instancia esto, ¿no? Asimetrías de la información. Mm, que da la posibilidad, ¿no? Bajo unas reglas del juego, bajo una estructura de incentivos adversa, poder entonces generar este tipo de situaciones. Por último, el mercado farmacéutico, ¿no? Como mencionamos ahorita. Por un lado tenemos, pues, digamos, clínicas, hospitales, bueno, aquí el ejemplo era más por ese lado, por ejemplo, como la clínica 170, para la cardiología, que es especializada, tiene las mejores máquinas, entonces, claro, genera, digamos, una suerte de monopolio en la oferta, porque, pues, tiene los mejores especialistas, las mejores máquinas, entonces, pues, obviamente tiene un nicho de mercado ahí, y eso le implica que puede, pues, obviamente,
ajustar los precios. Ahora sí, el ejemplo que les puse ahorita, que era sobre el precio de monopolio a partir de las patentes, y obviamente también las barreras de entrada, porque la patente también impide que productos que tengan componentes parecidos entren al mercado, ¿no? Por ejemplo, los genéricos, ¿no? Dentro de las patentes, no sé si alcanzamos a ver esa parte del mercado farmacéutico, también hay esta implicación, ¿no? Es decir, no solamente yo puedo poner el precio que yo considere que es el justo como laboratorio, obviamente los costes se van a las nubes, sino que además también puedo impedir que mi producto tenga competencia, ¿no? Eh, y bueno, de eso hay una lucha fantástica entre nuestro exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la farmacéutica Novartis por un medicamento contra ¿cómo era? El cáncer de sangre, ¿cómo se llama? Bueno, se me escapa el nombre. Un tipo de cáncer en particular. Y bueno, fue una lucha bastante fuerte. Por un lado, que nos pusieron un precio más asequible y pues la contraparte era, bueno, pues entonces si no, pues compramos el genérico, ¿no? Y al final, pues a Novartis le tocó acceder. Eso fue una lucha titánica de él. Pues, si les interesa esa historia, les puedo facilitar la noticia. ¿Cómo cambiar los incentivos adversos de la demanda inducida? Es decir, ¿cómo hacer entonces, cómo hace el Estado, por ejemplo, entonces para cambiar esas reglas del juego que producen ese tipo de círculos viciosos y obviamente pues que afectan la, los principios que hemos visto hasta ahora, es decir, son recursos escasos, toca escoger muy bien con pinzas qué es lo que debemos hacer, lo más económico, lo más barato, y pues obviamente esto pues sería lo contrario, ¿no? Es decir, si tenemos una estructura de incentivos en la cual un agente en el sistema puede, digamos, alterar esta situación, ¿no? Para beneficio propio, sacrificando, digamos, opciones más económicas, porque la única forma de obtener beneficio, pues obviamente hay que alterar esa estructura. Una que se ha visto, digamos, que tiene muchos efectos positivos, pues ha sido precisamente eso, ¿no? Cambiar los, digamos, el pago de fee for service, o bueno, yo lo puse a destajo, pero realmente no es a destajo, no encuentro una traducción exacta para esto, y que, pues, de nuevo, para muchos autores, como mencionaba antes, pues es la principal fuente de costes de la institución productora y pues en general del sistema. Entonces, ¿cómo incrementar la eficiencia? Pues lo que se ha visto es que hay que cambiar la forma de pago de los profesionales y de los proveedores en general, ¿no? Para alcanzar esta meta de maximizar beneficios con los recursos disponibles escasos. Se alteran las retribuciones y con esto se busca entonces un apalancador en el sistema que cambie todo el sistema, que cambie la estructura y recuerden, a partir del cambio de la estructura, cambiar el comportamiento. La primera opción, pues obviamente es el salario fijo, digamos el viejo conocido, pero eso tiene un problema y es que en el caso de la salud en particular, pues esto no incentiva la productividad, no hace que el profesional sea proactivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, trate más clientes o menos, perdón, trate más pacientes o menos pacientes, se esfuerza más o se esfuerce menos, igual va a recibir exactamente lo mismo, ¿no? Y esto de nuevo, pues obviamente genera unos incentivos adversos porque, pues obviamente, si no se esfuerza en términos tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Pues igual va a obtener el mismo beneficio, ¿no? Entonces, pues no hay unos incentivos que empujen, ¿no? A que los profesionales, pues den lo mejor de sí, ¿no? A partir de esta estructura de pagos, de esta estructura de retribución, perdón. Entonces, no incentiva la productividad, ni reduce costes, ni mejora la atención al paciente. Entonces, digamos que este tipo de pago, pues no es el ideal. Desgraciadamente, pues es el que más encontramos en Colombia, ¿no? En las EPS, pues usualmente el pago es de esta forma. Este fee for service, que pues era como funcionaba en muchas
en muchos lugares del mundo, e incluso en Colombia. De nuevo, esto pues principalmente tiene que ver con el modelo de subsidio a la oferta, en el cual pues las clínicas y los hospitales atendían un número de pacientes subsidiados por el Estado, les hacían los tratamientos que les tenían, perdón, que hacer, y luego entonces le pasaban la cuenta de cobro al Estado, y el Estado entonces pues, les giraba un cheque blanco, ¿no? Prácticamente, por tratar a los pacientes como más les conviniera. Y pues de nuevo, esto pues llevó a que muchos pacientes pues en vez de pasar una noche en cama, que era de pronto lo que necesitaba, pasaba 10 noches usando cama de hospital, lo cual pues obviamente hace que los costes sean muy grandes, ¿no? Entonces claro, para el hospital no es conveniente que las camas estén subutilizadas, porque esto le genera pues dejar de percibir ingresos, ¿no? Entonces pues claro, si tiene completamente autonomía, total autonomía, pues pacientes que de pronto no necesitan tanto, pues se les pone a usar las camas porque, pues, de nuevo, esto les genera pues, unos mejores ingresos, ¿no? Pero obviamente a la sociedad, al Estado, pues le genera unas pérdidas bastante considerables. Entonces, bueno, incrementa la productividad, es decir, hace que sean muy proactivos, es decir, que los prestadores, pues, de nuevo, le hagan 10, 20 tratamientos, perdón, 20 diagnósticos al paciente, perdón, con los tratamientos más costosos, obviamente. Entonces, claro, la satisfacción, pues, sube notablemente por parte del paciente, eh, pero obviamente los recursos que son escasos, pues, son cada vez más escasos y de pronto no maximiza los beneficios de todos, sino solamente de unos poquitos, ¿no? Eso asociado a los problemas de demanda inducida, ¿no? Y la que pues se ha encontrado que es como la mejor opción es la del pago capitativo. Es el único pago que no es retrospectivo, ¿no? Es decir, aquí el salario fijo pues se hace, o sea, uno trabaja, ¿no? Del 1 de enero al 30 de enero y su pago lo recibe el 30 de enero, ¿no? Eso es lo que significa retrospectivo, es decir, le paga por lo que ha trabajado, ¿no? Este también, ¿no? Es decir, el hospital hace unos tratamientos, luego le pasa la factura al Estado o al asegurador y este le paga, ¿no? Es decir, paga por algo que ya se hizo. En el pago capitativo, esa lógica cambia, que el pago es prospectivo, ¿no? Se paga por adelantado. Y lo interesante de esto es que se paga por hacer o por no hacer. Me explico. El profesional tiene un conjunto de pacientes que atender independientemente de si reportan enfermedad o no. Es decir, la idea es que igual esté encima de los pacientes, ¿no? Es decir, se le asignan un número de pacientes por comunidades. En España era, por ejemplo, por empadronamiento, ¿no? Cada IPS pues tenía una población asignada y obviamente cada uno de los profesionales de la salud pues tenía sus pacientes, digamos, asignados de forma geográfica, era como el criterio. Y tenía que estar encima de ellos, es decir, tenía que estar haciéndoles controles, de nuevo, reportarán enfermedad o no. Esto, pues, de nuevo, aumenta la eficiencia, la productividad, porque no solamente es un enfoque orientado a la curación de la enfermedad, sino también a la prevención de la enfermedad. Y esto, pues, también reduce costos de una forma brutal, porque no hay nada más costoso que una enfermedad, ¿no? Una noche en hospital, ya sabemos, es muy, muy costoso. Lo mismo, por ejemplo, perder el diente, ¿no? Es muy costoso para el paciente. Los conductos, la corona, todo eso es plata que le cuesta, ¿no? Es decir, estamos hablando de poco más de 1 millón de pesos. Eh, Mientras que si tiene el diente por, 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 por haber sido juicioso, ¿no? Por prevenir, digamos, sus problemas de salud oral, pues ahí lo tendría y tendría que ser una mejor herramienta, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues gratis, ¿no? O por lo menos muy barato, ¿no? Más económico. Entonces, tiene un conjunto de pacientes, independientemente si se portan enfermos o no, aumenta la medicina preventiva,
pero puede llevar a la selección adversa y al riesgo moral. Es decir, en última instancia, pues esto hace que dependa de un plan de beneficios en salud, el cual pues ya sabemos, pues está diseñado a partir de los presupuestos que tiene el Estado. Hay planes de beneficios muy completos, hay otros que no tanto. De nuevo, el caso de Colombia, pues según nota Álvaro, en el caso del plan de beneficios en salud oral, pues es bastante completo, bastante robusto. Son pocos los tratamientos que no se incorporan, y los que no se incorporan principalmente es por factores o estéticos o experimentales, ¿no? Y por otro lado, la UPC, ¿no? Es decir, ¿cuántos de esos tratamientos o remedios, ¿no? Medicamentos, perdón, que están incluidos en el plan de beneficios puede acceder a partir de su UPC, ¿no? Y cuáles tienen que reclamar vía no post, es decir, casi que por vías legales. A ese respecto tenemos entonces la última resolución de la Corte, creo que es, la resolución 2364, perdón, 2003, que fija el valor de la UPC para el 2024, en este caso la UPC del contributivo, y como ustedes se dan cuenta, el cálculo que se hace aquí es a partir de dos variables. Por un lado, la edad de los pacientes, el grupo de edad, el rango de edad, perdón, de los pacientes, ¿no? Y por otro lado, el sexo. Y el sexo únicamente para este rango de edades, es decir, para ese rango de edad, específicamente la mujer en su edad fértil, ¿no? Vemos que hay un diferencial importante, es decir, ahorita vamos a ver el UPC del sistema del subsidiado, digamos, con los extremos. Vemos que hay una función de tipo casi que cóncavo, ¿no? Es decir, hay una suerte de U en esto. Vemos que hay unos montos muy grandes para la primerísima infancia, ¿no? De 0 a 1 año, en el cual, pues, de nuevo, pues obviamente el bebé necesita muchos controles, muchas vacunas, y pues son vacunas caras, ¿no? Y por otro lado, pues también en los más adultos, ¿no? Por eso es que es complicado lo de la transición demográfica. Es decir, por eso es que no es un problema baladí, ni es un problema que sea, digamos, coyuntural o superfluo. Porque es que si vamos añadiendo columnas a la derecha, vamos a ir añadiendo columnas con un nivel más alto, ¿no? Entonces, claro, pues obviamente esta se reduce, porque si no hay digamos, mucha población acá, eso no compensa el hecho de que tengamos mucha gente acá, ¿no? Y de nuevo, pues los costes son bastante altos. Bien, si se dan cuenta, pues obviamente digamos, a pesar de que es la edad fértil de la mujer, pues igual los costes son muy baratos, ¿no? Es decir, el cálculo que se tiene de gastos en salud para este grupo etario de infancia y adolescencia y juventud, ¿no? Pues obviamente es lo que tiene los costes más bajos del sistema, por lo cual pues obviamente las sociedades que tienen su población en este grupo etario pues tienen sistemas de salud pues mucho más, digamos, más equilibrados financieramente, ¿no? Porque pues obviamente gastan menos y aportan más. En este caso lo que vemos es en Colombia, esta población desde acá hasta acá prácticamente, pues paulatinamente se va a ir reduciendo y va a ir ingresándose en este lado, ¿no? Estos son los que ponen, mentiras, estos hasta acá son los que ponen los recursos, hasta acá, perdón, y de aquí en adelante y acá, pues son los que toman los recursos. Entonces, claro, tenemos un problema porque pues, los que toman los recursos están tomando muchos recursos, mientras que estos casi no toman nada. Entonces, de nuevo, menos de un año estamos hablando de 3.5 unidades de pago capitativo. Una unidad de pago capitativo, más o menos, ustedes ven por el monto, corresponde a un salario mínimo legal vigente, ¿no? Entonces, pues digamos que estos sean tres unidades de pago capitativo. Si el salario mínimo está en 1.200.000 para 2024, más o menos,
pues vemos entonces que esto estaría más o menos por los 4 millones, ¿no? 1.200.000, no me acuerdo si fue el salario mínimo legal. Pero bueno, por eso les digo, no es exactamente un salario mínimo legal, pero es más o menos por ese orden, ¿no? Bien. Y el grupo etario más alto, el de 75 o mayor, está cerca del 4,5. Es decir, está por encima del 4 y el menor está por encima de 3. Tenemos el subsidiado. Aquí vemos entonces que el de menor está por debajo de 3 y el de los mayores, el más alto, está por debajo de 4, ¿no? Hay una diferencia importante acá. Este está más cerca del 4,5, los mayores de 75 años. Este apenas está cerca del 4, ¿no? Hay como una unidad de pago equitativo de diferencia en estos segmentos, ¿no? Del subsidiado. Esto pues no deja de resultar extraño, ¿no? Porque supuestamente la Corte en 2012 había dicho que se nivelaban los planes de beneficio para el subsidiado para el contributivo, ¿no? Es decir, entran los mismos paquetes, pero no niveló la UPC. Es decir, seguimos teniendo un sistema segmentado de salud donde, si bien en términos, digamos, cualitativos, tanto los subsidiados como los contributivos recibimos los mismos tratamientos, los mismos medicamentos, en términos cuantitativos no. Es decir, no podemos, digamos, si un bebé del subsidiado, más bien, un bebé del subsidiado de 0 a 1 año, no recibiría, digamos, todo el paquete de vacunas que, digamos, si decide, digamos, tomarlos de laboratorio, ¿no? Mm, Porque, pues, tiene una UPC menos que un niño, que un bebé, perdón, del contributivo. Tiene, digamos, accedería, por ejemplo, a casi 1 millón de pesos más, ¿no? En ese año de vida. Entonces, bueno, aquí pues sigue habiendo, digamos, inequidades, pero bueno, digamos, es una de las características, a pesar de la evolución del sistema, pues seguimos teniendo, digamos, estas características. Mm, bueno. Bueno, creo que ya de esto lo hemos mencionado bastante, ¿no? Las diferencias meso, macro y micro, ¿no? En términos determinantes de la salud. Quiero pasar en este ratico que nos queda al simulacro, ¿no? La siguiente simulación va a ser entonces a partir de los elementos de atención, ¿no? Y en esto, pues, quiero que tengamos especial atención en los ROIs, en los retornos a la inversión. Es decir, una de las gráficas que quiero que tengan presente para el siguiente experimento va a ser con respecto a los ROIs. Aquí tenemos entonces los qualis y otros elementos también de los retornos de inversión, ¿no? Recuerden que cuando ustedes se paran en los interrogantes que están al final de las variables, pues les da toda una explicación, recuerden, de en qué consiste la intervención. Por ejemplo, aquí, no sé, las infecciones adquiridas, perdón, la prevención de infecciones adquiridas en hospitales, ¿sí? Es la traducción exacta, pues, ¿de qué va la variable? Pues es esto, ¿no? Es los cambios implementados en los procedimientos en hospitales para reducir las fracciones de no pacientes, de pacientes en el hospital que desarrollan una infección por el hecho de estar en el hospital, ¿no? Una definición bastante rara. Las consecuencias de tener, digamos, esta variable dentro de nuestra función, ¿no? de producción de salud, obviamente teniendo en cuenta que esto no es lineal, sino sistémico, no lineal, las consecuencias entonces serían pues una baja de esto, ¿no? De este tipo de infecciones, la tasa de estas infecciones, lo que significaría pues obviamente menos muertes y menos extensión de las estadías por hospitalización, ¿no? Eh, Aunque muchos aseguradores todavía hoy
reembolsan, ¿no? Los costes adicionales de estas infecciones. La tendencia es a no reembolsar esto. Es decir, ¿qué significa esto? Que si un paciente se enferma por una infección adquirida en el hospital, el asegurador o el pagador, sea un fondo o sea un asegurador, pues no paga por eso, ¿no? Porque dice, no, esto es culpa de ustedes, ¿no? El paciente se enfermó en el hospital, pues yo no voy a pagar por ese tratamiento, ¿no? Entonces, pues ese, digamos, es la tendencia hoy en día. De esta forma, en el futuro cercano, una baja tasa de infecciones adquiridas en hospitales eh, mejorará el margen de beneficio de los hospitales, porque pues, esto le cuesta al hospital, ¿no? Esto es plata que tiene que salir del hospital, no del pagador. Bueno, digamos, son las consecuencias. Cada uno tiene, digamos, las mismas características. Y el tiempo y los supuestos, que son modificables, pues toma un año más o menos implementar esas características de la iniciativa. Los costes para que esto sea visible van más o menos por el orden del millón de dólares para 100 camas, ¿no? Como inversión inicial, que luego el subsecuente mantenimiento de la inversión a una tasa del 10% anual. Es decir, el primer año nos cuesta $1.000.000 para mantener, digamos, los beneficios, ¿no? de las consecuencias, digamos, de esta medida, toca entonces seguir haciendo una inversión del 10% anual. Ese, digamos, es como uno de los supuestos del modelo, ¿no? Si queremos tener algún efecto visible. Obviamente, si queremos maximizar, perdón, esto, pues obviamente podemos subir los costes, ¿no? Pero sí, los costes de la inversión para, digamos, tener un beneficio mayor. Pero lo que quiero es que tenga presente esto, ¿no? Es decir, cuando van a explicar el por qué hay sinergia o no hay sinergia, o por qué hay consecuencias deseadas o no deseadas, es importante que tengan muy claro en qué consiste cada una de las variables y cuáles son las consecuencias esperadas. Si esas consecuencias esperadas no se dan, es porque de pronto no se dieron los supuestos del modelo. Por eso soy tan cansón con lo de los parámetros, ¿no? Es decir, hay que explicar cuáles son los parámetros críticos. En este caso, pues un parámetro crítico sería $1.000.000 para que esta intervención, pues, sea eficiente, ¿no? Si el $1.000.000 no se consigue, pues bueno, la intervención de pronto combinada con otras intervenciones, pues lo que hace es que de pronto no haya, digamos, ningún efecto visible. Bien, eso por este lado. Y bueno, como les decía, es importante ahora también tener presente dentro de los outputs, ¿no? Dentro de los resultados de las intervenciones, también tener presente los ROI. Ya vimos entonces hoy qué es eso de los ROI, por qué es importante esto, ¿no? Y pues para añadirlo, digamos, a nuestros estadísticos, a nuestras gráficas en las simulaciones. Bueno, creo que ya con esto concluimos la sesión de hoy. Dio justo tiempo. Eh, pues nada, como les digo, ya hoy cerramos entonces, mentiras, hace 8 días cerramos ya el primer corte, ¿no? Con esta sesión inauguramos el segundo corte. Eh, Hoy, tarde, noche, les estaré entonces enviando sus notas y el miércoles, jueves lo estaré subiendo al sistema. Entonces, pues, para socializar esto entre hoy y el miércoles y mirar entonces si hay necesidad de salvavidas o algo adicional. Nada, me despido. No sé si hay preguntas, ya vuelvo con ustedes. ¿Alguna inquietud? ¿Un comentario?